La carne y el espíritu contienden. Constantemente. La carne piensa que el placer que te ofrece la vida y aferrarse a cosas materiales, a relaciones infructíferas, a ganancias deshonestas, al ego, al orgullo. El espíritu te manda a ser sumiso, a ser humilde, a poner la otra mejilla. El evangelio no construye, el evangelio forja. Entre construir y forjar hay una gran diferencia. Dios no maltrata, o sea, la gente cree como que Dios castiga, no. Y si tú lo pones en un aspecto natural, cuando tú vas al gimnasio y quieres una condición física X, tú tienes que romper las fibras musculares para cuando se sane vaya creciendo. Entonces Dios va rompiendo cosas de tu carácter para construir cosas nuevas. El corazón de alguien que ha sido golpeado, y cuando ha sido golpeado, naturalmente la gente pone una coraza de protección. Cada ser humano que nace con un propósito viene ya marcado desde fábrica y el enemigo reconoce eso. Y a veces esas heridas, esos ataques, esas cosas que te hacen, y que hay muchas personas que predican libertad, pero ellos son esclavos. Dios te bendiga, querido amado y amigo. Gracias por estar con nosotros en Palabras de Bien. Para nosotros es un gozo poder llegar a ti para bendecir tu vida con un mensaje de la palabra que te va a edificar, que te va a instruir y va a producir bienestar y te va a acercar a la presencia de Dios. Hoy tenemos como invitado al hermano Carlos Valera, que una vez más está compartiendo con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por repetir la invitación. Siempre, como acostumbro al estar en un espacio como este, a expresar que para mí es un grato placer siempre hablar de la palabra. Eso es un cliché que yo tengo porque en realidad debemos entender el privilegio que es hablar de la palabra de Dios. Amén, así es. Y este privilegio conlleva muchas veces perder para ganar. Antes de entrar al tema, yo quiero invitarte a que compartas este contenido con tus familiares y amigos, que le des like, que te suscribas si no lo has hecho, porque sabemos que esto va a permitir que podamos llegar a muchas más personas. Así que, Carlos, cuando hablamos de perder para ganar en Cristo, este principio, ¿qué significa a la luz de la palabra? Bueno, a la luz de la palabra, perder para ganar en Cristo tiene que ver mucho con desprenderse. Por lo general, el ser humano está atado a un sinnúmero de cosas, pero Dios plantea ser en tu vida el factor principal. La palabra plantea, y más adelante quizá podemos hablar más extenso acerca de eso, pero la palabra dice que, y Jesucristo hablando, que aquel que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la salvará. Y lo que habla de Cristo es lo que está hablando Cristo ahí a respecto de perder la vida es renunciar al mundo y a lo que ofrece, que se traduce muchas veces ante los ojos de la ignorancia como ganancia, o sea, el placer, disfrutar, hacer. Entonces, cuando uno vive para Cristo, tiene que limitarse de un sinnúmero de cosas que el mundo ofrece, pero para entregar tu vida en servicio, entonces hacer lo que Cristo demanda, que sí es provechoso y tiene una recompensa eterna. Amén. Hablas de recompensa, sin embargo, para nosotros poder alcanzar esa recompensa, pues se hace necesario separarse. Me gustaría que tú hablaras acerca de esas cosas a las que nosotros constantemente nos aferramos, ¿sí? Y esto nos impide a dar el siguiente paso en nuestra relación con Dios. Mira, estudiando la palabra nos damos cuenta que el hombre en su principio fue creado para manifestar a Dios. Narra Génesis que Abraham fue creado a imagen y semejanza del Padre, o sea, fue creado similar a Dios, con autonomía, con decisión, con criterios, con opiniones, con una forma muy personalizada respecto a conforme Dios lo creó. ¿Qué pasa? Que el pecado separó al hombre de Dios. Entonces, en ese transcurso donde el pecado afecta al hombre y lo separa de la divinidad y su semejanza, entra lo que, hay un receso en lo espiritual y entra lo natural.
Entonces, la carne piensa en lo perecedero, mas el espíritu que conoce a Dios, que está todavía conectado a Dios, piensa en lo eterno. Entonces se genera esa lucha en lo que la carne cree que es ganancia y sobre el espíritu que sí sabe lo que es ganancia. O sea, la carne y el espíritu contienden. La carne piensa que el placer que te ofrece la vida y aferrarse a cosas materiales, a relaciones infructíferas, a ganancias deshonestas, al ego, al orgullo, eso es... Bueno, cuando una persona se impone de manera avasallante o hace cosas para ganar renombre y fama, todo esto está ligado a la carne, más sin embargo, el espíritu te manda a ser sumiso, a ser humilde, a poner la otra mejilla, y eso son cosas que el ser humano le cuesta. Sinceramente que sí. Ahora bien, desde tu camino personal en el Señor, ¿verdad? Hubo un momento en el que entendiste que tenías que rendirte. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué estaba pensando Carlos? ¿Por qué estaba pasando? Que tuve que decir, no, ya hasta aquí me rindo yo. Bueno, en mi caso personal, yo atravesé una transición de... Dios me dio un espacio, por, no se corran ese riesgo, no lo hagan eso. No practiquen esto en casa, por favor. Eso yo no lo recomiendo a nadie. Pero el otro día que hablábamos, yo le explicaba a ustedes que Dios es tan bueno y misericordioso que me dio un tiempo para que todo me saliera mal. Incluso cosas que eran bastante fáciles no me funcionaron. Y al final del día recuerdo un día muy atribulado después de un arduo proceso visitando la iglesia, pero todavía atado a vicios, al tema de alcoholismo, tema de malas decisiones, temas emocionales. Nosotros los cristianos podemos hablar abiertamente de nuestros errores porque delante de Dios, que es a la persona espiritual que más pleitesía debemos rendir, Dios nos ve transparentemente, o sea, somos carta leída. Por eso es que usted ve cuando un cristiano habla en referencia a su pasado, lo hace tranquilamente porque no hay nada de que avergonzarse. Lo contrario, tu pasado es un espejo para diferenciar tu presente. ¿Sabes qué? Cuando comentas esto, recuerdo a un predicador chileno que en una prédica él dijo, yo no tengo vergüenza de lo que estoy diciendo, a mí me mataron. Cuando él dijo, a mí me mataron ya, o sea, ya yo no voy a poder ser más avergonzado porque el diablo me avergonzó mucho, hizo muchas cosas en contra de mi persona, pero entonces el Señor vino y edificó algo nuevo. Sí, entonces te decía que yo atravesé esa transición y de repente me encontré un día en mi vehículo hablando con un amigo, diciéndole, mira, no sé, estoy cansado, no sé qué hacer. Él me dijo, porque la palabra del Espíritu siempre es oportuna. Así es. Y yo recuerdo que él me dijo, yo realmente a ti yo no te entiendo. Digo, oh, ¿y cómo? ¿Por qué? Me dice, mira, tú estás por allá, en el este, trabajando, tú vives solo, no te enfermas, no te pasa nada, no te metes en problemas, consigues, o sea, no te va bien en lo económico, tienes buena ropa, tienes buen vehículo. ¿Qué es lo que tú necesitas más que Dios haga por ti para tú entender que tú debes servirle? Y eso me impactó, que yo dije, oh, pero yo nunca había, no lo había visto desde este ángulo. Tremendo. Entonces, eso fue lo que me llevó a reflexionar y yo al final del día lo que hice fue, bueno, pues si eso es lo que hay que hacer, pero es lo que te hablo, fue una palabra que vino de parte de Dios. Y esas son las palabras que transforman y transicionan al ser humano, no la tontería. ¿Qué hizo esa palabra? ¿Qué provocó en ti? Esa palabra fue la gota que derramó el vaso para tomar una decisión que hasta el día de hoy, con altas y bajas, luchas, pérdidas, procesos, porque el evangelio es así, el evangelio no construye, el evangelio forja. Wow. Entre construir y forjar hay una gran diferencia. O sea, el evangelio es acero forjando una roca. O sea, eso no hay que ocultarlo, eso es así. Ahora lo que sí te digo es que en todas en la generalidad del evangelio y en tu particularidad, que te forje el espíritu, eso vale la pena, porque tu carácter cambia, tu sentido cambia, tu enfoque cambia, y lo más que necesita un ser humano en la vida es tener una razón de existencia. ¿Cuánto duele ese proceso? Lo necesario porque Dios no maltrata.
duele lo necesario. Wow. Dios no maltrata, o sea, la gente cree como que Dios castiga, no lo necesario. Y si tú lo pones en un aspecto natural, cuando tú vas al gimnasio y quieres una condición física X, tú tienes que romper las fibras musculares para cuando se sane vaya creciendo. Entonces, en lo Vaya. espiritual no es diferente. Dios va rompiendo cosas de tu carácter para construir cosas nuevas. Interesante, interesante ese ejemplo del deporte. ¿Sabes qué? Desde el corazón de alguien que ha sido golpeado, y cuando ha sido golpeado, naturalmente la gente pone una coraza de protección contra el mundo, contra aquello que te dañó. Entonces, ¿cómo Dios obra en una persona que viene con esas corazas? ¿Sí? Porque hay mucha gente que viene en los caminos del Señor, pero aún tiene corazas de protección. No, yo no puedo abrirme mucho con mi pastor porque a mí me traicionaron. Entonces, si yo les cuento muchas cosas personales, puede ser que esa persona, qué sé yo, lo utilice inadecuadamente. ¿Cómo entonces el Señor obra en una persona que está con esa condición? Yo creo que el Evangelio ha sido mal explicado Vale. respecto de muchas cosas. Cada ser humano debe procurar tener una intimidad con Dios, porque yo no te digo que esté mal ir a donde un líder y pedir un consejo. Ahora, cuando eso se vuelve un hábito, entonces, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Esa es una parte. Lo otro es que sí hay que ser prudente con las cosas que se dicen, porque de repente yo te expreso cosas de mi vida personal y el enemigo pone ideas en tu cabeza. Hay otro aspecto también, que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. O sea, quien te hirió no es el ser humano, sino el enemigo sabe de tu propósito desde siempre. ¿Me entiendes? Cada ser humano, por eso yo te decía, cuando hablábamos fuera de lo que era la intervención, que Dios es tan bueno que aun siendo Caín el primer homicida, atiende a su súplica que le ponga una marca para que no le hagan daño. Entonces yo opino y pienso y quizás asumo que basándome en ese principio bíblico, cada ser humano que nace con un propósito viene ya marcado desde fábrica y el enemigo reconoce eso. Y a veces esas heridas, esos ataques, esas cosas que te hacen, no es más que para lo mismo que yo te explicaba, para forjar tu carácter. Porque mira, respecto de muchísimas cosas emocionales, tú puedes venir donde mí. Sí. Y Dios me ha dado no solamente la información, sino la vivencia. Y mi pastor dice que lo que tú superas en Dios, sobre eso tú adquieres autoridad para también ayudar a otros. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, la persona que ha sido herida y construye una barrera alrededor de sí para no dar paso, yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo tiene potestad, capacidad, poder y le sobra intención para romper barreras de todo tipo. Sí, ¿sabes por qué? Me gustaría que seas bien detallista con este tema, porque hoy en día podemos ver abiertamente predicadores que hablan desde un dolor emocional. Tú sabes que están hablando desde un dolor. Puedes hablar contra la crítica, pero puedes hablar de la crítica de una manera de alguien que no ha sanado, ¿sí? Entonces, la prédica o expresar la palabra o algún testimonio puede ser muy influenciado por tus vivencias, por tus situaciones emocionales. Entonces, para el Señor poder obrar y que tú seas de sanidad para otros, tú tienes que estar sano. Obviamente, pero acontece algo que hay muchas personas, y esto se lo voy a robar a un amigo mío que esa es su expresión. Sí. Él dice que hay muchas personas que predican libertad, pero ellos son esclavos. Wow. Entonces, hay mucha gente, como decía Barranco en la intervención que tú le hiciste, que hay mucha gente que hablan de Cristo, pero no conocen a Cristo. Porque, mira, inevitablemente el ser humano está compuesto por emociones, pero sobre eso tiene que imperar el dominio propio y el razonamiento. Y tú sabes en qué momento tú debes de someter tus sentimientos, porque Jesucristo es que dice que airaos, pero no pequéis. O sea, tú tienes derecho legítimo, dice la palabra, a sentir que te ofendieron porque tú eres un ser humano con emociones. Así es. Ahora, ¿qué tú haces a raíz de eso? Tú haces lo que hizo Cristo mientras lo flagelaban. La gente cree que a Jesucristo le daban con un látigo. Un látigo es una cosita de goma que se estira.
A Jesucristo le daban con un flagelo que es un látigo con punta de metal afilada que cuando aterriza en la piel desprende los pedazos. Y a pesar de eso, Jesucristo decía, y esto lo voy a explicar en español, si ellos supieran a quién le están dando, no hicieran eso. Por eso yo te pido, Padre, que no le tomes en cuenta su ignorancia y lo perdones. Y eso dice la Biblia sencillito, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Me entiendes? Entonces, inevitablemente, si tú conocieras esa verdad, pero si tú vivieras esa verdad, pero si esa verdad viviera dentro de ti, tú entenderías que cada cosa que tú pasas en el Evangelio es solamente para forjar carácter y adquirir autoridad sobre esos males. Así es, wow, tremendo. Tremendo lo que Dios está haciendo. Yo sé que cada palabra va a llegar a tu corazón, te va a transformar, va a producir frutos en ti, frutos que sean agradables, porque hay muchas frutas. Hay frutas que saben bien, hay otras que saben un poquito agrias. Por ejemplo, el limón es un poco agrio, pero produce bienestar. Sí. El limón produce bienestar, casi todos los componentes que tiene. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta y es en torno a la fe viva, o mejor dicho, a las manifestaciones espirituales. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente desea ver manifestaciones, pero no desea una estabilidad espiritual. ¿Qué tú prefieres más? ¿Tú quieres ver manifestaciones? ¿Tú quieres ver que todo el mundo se mueva, que todo el mundo haga, o que haya un efecto? Porque vemos mucha gente que puede ser tocada en la iglesia, puede ser impactada, puede llorar, pero luego se levanta y sigue una vida igual. ¿Qué estamos haciendo mal en ese sentido? Yo creo que todo es necesario en su justa medida. Cuando se hace necesaria la manifestación, Dios sabe, la palabra establece que Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que lo pidamos. Así es. Y yo creo que cuando es necesaria la manifestación, es necesaria, cuando es necesaria el milagro, el entendimiento, el estudio, yo creo que todo en su justa medida es necesario. Ahora bien, ¿qué acontece? En los tiempos de Moisés, cuando Israel estaba bajo esclavitud en Egipto, el pueblo clamó a Dios porque eran esclavos y tenían una necesidad de libertad. Y Dios, que es un Dios buenísimo, que es un Dios de su pueblo, que es un Dios que ama al justo, respondió la oración, pero no solo la respondió, sino que capacitó a un hombre, lo llevó al desierto, lo hizo vivir un proceso súper arduo, lo llevó de nuevo a Egipto con autoridad, con poder, y trajo al pueblo. El pueblo caminó a través del desierto y vio una nube que le cubría del sol, una columna de fuego que le alumbraba en la noche, la ropa no se dañaba, el maná caía del cielo, pero a pesar de eso, el pueblo solamente se mantuvo enfocado en la manifestación, mas no en quién manifestaba, porque cuenta la palabra, o narra la palabra, que cuando Moisés se apartó un poquito para buscar presencia de Dios, buscar la dirección de Dios, ya el pueblo tenía un becerrito de oro, con necesidad de adorar a cualquier cosa. Entonces, en la iglesia a veces no es malo que Dios se manifieste, es lo mejor que hay. Así es. Pero solamente la gente se enfoca en ver la manifestación. Pero yo creo que la palabra nos enseña más el carácter del que se manifiesta. Y eso es tan bueno como la manifestación. ¿Crees que de alguna manera muchos se han hecho adictos a querer ver manifestaciones, a querer escuchar un mensaje que te lleve a lo místico, que te lleve a esa profundidad? Si tú empleas la palabra adicción en su justa medida y en un ámbito muy específico, Sí. La adicción es una distorsión. Wow. Entonces, si yo soy adicto a orar, voy a descuidar a mi familia. Pero si soy adicto a mi familia, voy a descuidar la oración. Pero si soy adicto a evangelizar, entonces descuido la oración, la familia y así sucesivamente. Yo creo que la cosa tiene que ser, como te dije, como te explicaba, en su justa medida. Y ya cuando hablamos de adicción por un tema de manifestación, entonces ya no es una manifestación espiritual lo que buscamos, sino es una manifestación emocional para satisfacer el ego. Y que la gente entienda de que porque tal o cual escenario se dan, Dios te usa, que eso
Eso se ve mucho. Es lamentable, pero se ve y son de las realidades que se viven en el Evangelio. Así Y eso no es desde ahora, eso ha sido desde siempre. Si tú estudias la palabra, todo ya está contenido ahí. Pablo le decía, pero ¿quién os encantó para que, a los Gálatas. ¿me entiendes? Habiendo Tremendo. ya conocido al Cristo, que se le fue explicado. O sea, ¿me entiendes? O sea, eso no es desde ahora, que la gente anda buscando eso místico y la gente no entiende que el mar rojo que se abre es cuando tú decides renunciar a cualquier tontería para quedarte bien con tu vecino. Wow, wow. Dijiste algo que va a servir como eje para ya terminar con la última pregunta. Y es eso. ¿A qué tienes que renunciar para seguir a Cristo? Bueno, la palabra dice, no Carlos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Me entiendes? O sea, Jesucristo no busca medidas. Jesucristo lo quiere todo. Y si tú, no conmigo, porque yo soy un neófito semitonto que está aprendiendo, pero gente ya de ministerios maduros que han atravesado situaciones terribles, que lo han perdido todo, tanto lo económico, lo emocional, inclusive hasta su reputación se ha visto señalada, y sobre eso dice la palabra, que te alegre cuando te vituperen mintiendo. O sea, Claro. es un proceso en todas las áreas, porque a mí se me enseñó hace muchos años que el cristiano debe crecer en toda dirección. Por eso el crecimiento del cristiano se simboliza como la cruz. Y si tú te fijas las dimensiones de la cruz tiene una profundidad. Porque si cuando tú enganchas el cuerpo, si no está profunda para abajo, se cae. Se cae. Wow. Pero la cruz es amplia a la derecha y a la izquierda para abarcar todo el espacio. Pero también se extiende hacia arriba para estar conectada a Dios. Entonces, un ser humano, un cristiano, una persona que pretende vivir para Cristo, que tiene esa pretensión, que tiene ese deseo, que tiene ese anhelo, debe crecer como la cruz, en toda dirección, para abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda. Así es. Obviamente, explicar la cosa de manera oral, eso es sencillo. O sea, lo digo porque de repente la gente entiende que eso es algo simple o que no es tan complejo, pero la palabra establece que nosotros lo podemos todo, no cualquier cosa, no todo, en Cristo que nos fortalece y que nosotros vamos, según dice Pablo, avanzando hasta la estatura del varón perfecto. El varón perfecto fue Cristo. Y no es en nuestro criterio, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra opinión, no es con el plan que hemos elaborado nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer, que es bien difícil, es obedecer. Totalmente, totalmente. Sin embargo, me gustaría que aclararas el punto de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque mi cruz tal vez no es tu cruz o no es la cruz de Carlos. Entonces me gustaría que tú pudieras hablar acerca de esa cruz. Y detrás de cámara hablábamos de lo que yo menciono como mandamientos personales, porque están los mandamientos que el Señor estableció, pero hay límites personales que usted y yo debemos muchas veces ponernos. ¿Por qué? Por nuestra condición, por quién somos, quién fuimos, ¿sí? Entonces Acuérdate que nosotros tenemos una representación de cuerpo y cada ser humano solamente es un miembro, no es el cuerpo completo. Por eso dice la palabra que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque un miembro separado del cuerpo no tiene forma de mantener la vida. ¿Me entiendes? Eso es una parte. Lo otro es que esto ya es una opinión mía, conforme a una interpretación. De repente quizás estoy equivocado. Pero yo digo que hay un pecado general que es para todo el mundo: no matará, no robará, etcétera, etcétera. Y hay otro pecado que es particular. Y aquí viene ya la explicación para sustentar eso. Como somos miembros, parte de un cuerpo, cada miembro no tiene la misma capacidad, ni la misma función, ni la misma necesidad, ni fue constituido de la misma forma. Tus necesidades no son las mías. Y de repente algo que para mí es una simpleza, para ti representa un tropiezo. Y Dios dice, o sea, la palabra dice que si tu brazo
¿me entiendes? Si tu ojo, o sea, nada es tan importante como para impedirte el acceso al trono de la gracia. Entonces, de repente, Dios quiere que tú, tal relación, tal trabajo, tal negocio, tal viaje, tal cosa, tal interacción de costumbre que tienes con un grupo X, que renuncia a eso, y realmente no es pecado trabajar, no es pecado tener relaciones afectivas, nada de eso es pecado, pero como te decía, las necesidades son diversas y dentro de esas necesidades hay necesidades muy específicas y particulares, y Dios lo que quiere es que el ser humano esté bien y que quien le sirve esté bien, y si eso implica cortarte un brazo, bueno, porque hay que cortarte ese brazo, pero tú tienes que estar bien. Y por brazo, parafraseando eso o ejemplificando eso, se refiere a cosas que tenemos que renunciar, y es mejor que las que renunciemos nosotros a que Dios nos la quite. Señores, nada es tan importante como que para que te impida tener una buena relación con Dios, porque tú puedes tener con Dios dos relaciones, una relación saludable y buena y una mala relación, y dentro de una mala relación con Dios tú vas a salir perdiendo. Wow. ¿Me entiendes? Entonces es mejor elegir una buena relación. Realidad. ¿Cómo? Yo quería cerrar, pero es que este tema está tan profundo. ¿Sabes qué? Dios, Antes bueno. ya vamos a cerrar con esto así, ahora sí se lo prometo. Está como los predicadores, Pero ya casi acabo, 2 horas después. no le voy a echar la culpa al Espíritu Santo, soy yo que quiero seguir. Esperen, soy yo que quiero seguir. Pero es necesario que nosotros podamos conocernos. Y en ese proceso de perder para ganar, se conoce uno y sabe qué tiene valor en tu vida. Y en nuestras conversaciones fuera de cámara, hace unos días, tú hablabas de que ha sido lo mejor. ¿Cuál es el resultado de renunciar a muchas cosas por seguir a Cristo? Bueno, vamos a traer un ejemplo natural. Yo tengo una condición física ahora que me descuidé y estoy un poquito fuera de mi peso. Está bien, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, ¿está? Entonces yo dejo de comer pan, que me encanta. A mí me encanta el chocolate. No lo pueden traer porque se desaparece. Todos son esos pequeños gustitos que me hacen subir de peso. Pero yo me entro en una disciplina rígida, hago un gran esfuerzo, empiezo a comer sano, los vegetales que no son tan suculentos ni tan agradables al paladar, una rutina de ejercicio que tú llegas a la casa muerto y te duelen hasta las uñas y todo ese tipo de cosas, y tú dices, wow, pero esto sí es incómodo, pero cuando tú te vistes y te paras en el espejo y te ves elegante y esbelto, cuando tú caminas y no sientes fatiga, cuando tú sientes energía para trabajar, energía para hacer cosas cotidianas, tú dices, yo no puedo dejar el gimnasio. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, gordo del pecado, y haces una dieta de malos hábitos, y haces una dieta deshaciéndote del chocolate que representa la raíz de amargura, wow, y te deshaces del pan del complejo, wow, te deshaces de la haraganería que te genera tal situación, y empiezas a hacer ejercicio en Dios, empieza a comer ensaladita de la palabra, aleluya, empieza a hacer una rutina de ejercicio en oración, empiezas a hacer cardio de alabanza, y de repente tú ves que tú formas una familia, Dios te sustenta, caminas en paz, duermes tranquilo, y tú dices, espérate, pero coge lucha, aquí está bien. Está funcionando. Está funcionando, mira, me queda bien la ropa de la vida, estoy más cómodo, o sea, mi existencia, y eso yo te estoy hablando de cosas perecederas, pero cuando tú inviertes en una vida de ejercicio en el Evangelio, tú estás generando ganancias para la eternidad en Cristo, que tiene un grado inmesurable, que ya casi no se habla de salvación. Así es. Solamente se habla de milagro, y tu milagro, y el milagro viene. Yo te voy a decir una cosa por la palabra, tú te puedes ir para el infierno con tu milagro. Uy. Porque no se registra de los 10 leprosos que Jesucristo le dijo, vayan y de camino
antes, llegando ya donde el sacerdote, hacer la ofrenda de agradecimiento, algo así, Sí. ya para cuando lleguen no van a tener lepra, dicho y hecho, porque lo dijo el maestro. Pero de esos 10, solo se devolvió uno. Y a ese Jesucristo le dijo. Wow. ¿Me entiendes? Pero Jesucristo, con un paralítico, ante la mirada acusadora de los fariseos y escribas y saduceos, le decía, ¿qué es más difícil? Que yo le diga, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pero si tú buscas el sentido de esa palabra, Jesucristo dice, ¿qué es más beneficioso? Que él se quede lisiado y alcance vida eterna, o que se salve, o que se sane y vaya al infierno. ¿Qué sentido tiene el milagro? Wow. Entonces, básicamente hay una moda, y no está mal, Dios hace milagros y eso está bien, porque el milagro engrosa la fe. Sí, Que el milagro, o sea, la manifestación de poder es para generar fe en el ser humano. De hecho, la credencial de Jesucristo era hacer milagros, porque Jesucristo decía, Dios da testimonio de quién yo soy. ¿Me entienden? Jesucristo decía, ni siquiera yo doy testimonio de mí, sino mi Padre. Por eso tampoco acepto ningún testimonio de ningún hombre. Wow. Eso está en Juan, lo pueden buscar. Entonces, a lo que me refiero es que no tan malos los milagros, pero mejor que el milagro es la salvación. Yo prefiero entrar con una patica coja al cielo sí, señor. que con las dos derechitas para el infierno, Dios me libre. Sí, ¿Me y entiendes? eso que dice es muy, muy real. El Señor, más que un milagro, el milagro está. El milagro de la salvación, Exacto. el milagro de la sanidad, de ver liberación, todo eso sí está y forma parte de esas añadiduras que Exacto. van a venir como consecuencias de tener una vida sustentada en la fe, sustentada en el Señor. Porque la mujer del flujo de sangre, tanto estuvimos estudiando esto y veo que ella dice, pero si tocar el borde de su manto, seré salva. Y tú sabes y lo que, busco varias veces y dice, seré salva. Ella no pero estaba ahí simplemente está el buscando. meollo de la situación. Lo que buscaba Jesucristo no era exponer el milagro, sino resaltar su fe. Así es. La certeza que si yo estoy en contacto con el Maestro, poder sale de él. Wow. ¿Me entiendes? La certeza que si yo rompo el techo y logro que mi amigo entre por el techo y descienda donde está el Maestro, poder sale de él. ¿Me entiendes? Ese que estaba en el estanque de Siloé, que no podía bajar después que el ángel azotaba el agua, se encontró con el que no solamente hacía milagros, sino con el que daba salvación. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, te repito, el milagro es una manifestación para la fe, para que la fe crezca. Amén. Así que, mi querido amado, yo sé que hoy tú vas a tomar decisiones por Cristo, decisiones que le añadan valor a la fe que Dios está produciendo en ti. Así que nosotros queremos despedirnos en esta oportunidad de Palabras de Bien y decimos, ¡Shalom!